Water consumption in Puerto Viejo City from Pacific of Ecuador during the period 2017 to 2020 in the context of the health crisis of SARS-CoV-2. En el transcurso de los años se han presentado diversas pandemias que han afectado drásticamente a la humanidad. Hoy en día nos enfrentamos al COVID-19. Estas pandemias se basan en dos factores, la dinámica del virus y la falta de medios de higiene. Este segundo factor se lo ha logrado mitigar mediante desarrollos urbanos en saneamiento, educación y cultura, dando como paso importante el reconocimiento del derecho humano al agua y saneamiento. Para contrarrestar la expansión del COVID-19, ha sido necesario implementar campañas de higiene, como el lavado constante de manos, duchas desinfectantes, lavado regular de ropa para descontaminación, entre otros, los cuales están directamente relacionados con el consumo del agua. Sin embargo, existen ciudades en donde este líquido vital es limitado o escaso, debido a que la demanda depende de los factores climáticos, sociales o económicos, por lo cual es importante contar con un sistema de distribución de agua potable adecuado y eficiente para satisfacer la demanda. Siendo así un tema de vital importancia la obligación de las autoridades gubernamentales de mantener en óptimas condiciones la infraestructura hidráulica, asegurando una distribución constante y de calidad del agua. La zona de estudio que fue analizada se trata de Puerto Viejo, una ciudad de la costa, la misma que en el 2016 ya sufrió una afectación debido al terremoto, dando como resultado el daño a gran parte de la infraestructura de este lugar. Esta ciudad también es conocida como la ciudad de los Reales Tamarindos, la cual cuenta con una población de 280.029 habitantes, quienes no poseen de un abastecimiento regular de líquido vital. Por esta razón, se estudió el consumo de agua potable en el Gobierno Autónomo Descentralizado GAD de la ciudad de Puerto Viejo durante el periodo de enero del 2017 a diciembre del 2020. Análisis ANOVA. El análisis ANOVA, acrónimo de análisis de varianza por sus siglas en inglés, es una herramienta que analiza los efectos entre parámetros con distintos niveles sobre la media estadística de una variable. Para realizar este análisis, se recolectó la información de volúmenes de agua del año 2017 a 2021 que nos entregó la empresa de agua potable del Cantón Puerto Viejo, Portoagua. Aquí se utilizaron datos de volúmenes de agua inyectada al sistema, volúmenes totales para calcular el volumen de consumo. Para los intereses de esta investigación, el análisis ANOVA representa el estudio más preciso debido al origen de los datos. Para aplicar el análisis ANOVA se necesitó calcular el promedio y varianza de cada uno de los grupos de estudio. Posteriormente, se calculó la varianza dentro de los grupos o intravarianza y la varianza fuera de los grupos o intervarianza. Las pruebas de hipótesis se establecieron de la siguiente manera. Una hipótesis nula en donde el promedio de consumo en los 4 periodos es igual y una hipótesis alterna en donde en al menos un grupo el promedio de consumo es distinto. Después de haber sido analizadas estadísticamente estas hipótesis, la hipótesis alterna fue aceptada. Para saber cuál de los datos era el que causaba esta variación, se utilizó el análisis de Tukey. Después de realizado este análisis, la conclusión que se dio es que existía una variación en el rango de tiempo de febrero del 2017 a enero del 2018. Pero no existía ninguna desde que se había iniciado la pandemia. La variación antes mencionada pudo haber sido ocasionada por un aumento de usuarios en el sistema de agua potable. Después de este análisis, si bien es cierto que en meses de confinamiento, como en abril del 2020, se presentó un aumento, meses después del confinamiento presentaron consumos más bajos. Esta diferencia puede deberse a factores que no se tomaron en cuenta para el estudio, como lo son el clima, las épocas de sequía, el funcionamiento de la captación para el sistema de abastecimiento, entre otros. Otra posible explicación para estos resultados es la paralización de los negocios en los meses de confinamiento
y distanciamiento. Las pruebas de hipótesis del análisis ANOVA determinaron que no existe una diferencia significativa del consumo anual. Esto significa que el confinamiento por causa de la pandemia del COVID-19 no es una causa de la variación en el consumo que determina la prueba de hipótesis alterna. Para realizar un correcto procesamiento de los datos, hemos agrupado los volúmenes facturados en intervalos que tuvieran igual magnitud. Así, hemos trabajado con un intervalo desde febrero hasta enero, considerando desde el año 2017 hasta enero del 2021. Una vez obtenidos los intervalos con los cuales vamos a trabajar, procedimos a realizar el cálculo de la varianza, de la probabilidad y de esta manera poder establecer nuestros test de hipótesis. La hipótesis nula que se planteó es que no existe una gran diferencia de consumo entre los 4 años que hemos analizado. Y la hipótesis alternativa es que al menos uno de estos años presenta una diferencia notable en cuanto al consumo y facturación de agua potable. Una vez terminado el procesamiento de los datos, hemos obtenido los resultados con los cuales hemos podido concluir que en abril del 2020 tuvimos un aumento del 14.21% con respecto a abril del 2019. Y para agosto del 2020 tuvimos una disminución del 3.63% con respecto a agosto del 2019. Quizá no haya un aumento tan significativo en cuanto a consumo con los datos que hemos recopilado, porque en los años de pandemia, debido a la mala economía, se detuvo el registro y facturación de consumo de agua. Para el análisis de datos se utilizó el programa Benzin, que es un software de simulación para mejorar el rendimiento en sistemas reales. El modelo creado para analizar los datos examina la relación entre el virus y el consumo de agua potable en la población de Puerto Viejo. Este modelo es un sistema inestable, ya que genera oscilaciones constantes al realizar el análisis en el tiempo, para lo cual consideramos los siguientes parámetros: la tasa de recuperación, la tasa de infección, la mortalidad por COVID-19, los muertos causados por el COVID-19, la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad. Para el cálculo de los contagios se multiplicó los contagios COVID-19 por la tasa de contagios. Para la recuperación se multiplicó los infectados COVID-19 por la tasa de infección COVID-19 por la tasa de recuperación. Los infectados es los contagios menos las muertes menos los recuperados. La natalidad se multiplicó la población de Puerto Viejo por la tasa de natalidad. Las muertes se multiplicó la población de Puerto Viejo por la tasa de mortalidad más los muertos por COVID. Para calcular las dotaciones de agua potable, es necesario dividir el volumen de agua en litros para el número de habitantes mes a mes obtenidos del modelo poblacional. Para efectos de nuestro trabajo, el análisis de las dotaciones por volumen facturado representa significancia porque no se conoce el origen de las pérdidas presentes en el sistema y representa un valor cercano al consumo verdadero. En nuestro trabajo no se evidenciaron variaciones atribuidas a la pandemia, ya que abril y mayo representa un incremento en los consumos, mientras que agosto una disminución, además de que el consumo promedio fue de 89 litros por habitante día, inferior a las recomendaciones del código. Estas variaciones pueden ser explicadas por factores no considerados en el sistema, las limitaciones del modelo poblacional y el incremento en la recaudación de agua potable del ente regulador. Las implicaciones del estudio proporcionan bases para un futuro estudio técnico que determine el estado de la red de abastecimiento para implementar estrategias óptimas que incrementen la recaudación y disminuyan las pérdidas, además de la vital importancia de conocer por qué existen estas pérdidas y a qué es atribuible dichas pérdidas.